¿Qué hubiera pasado si Frisk caía en Naruto? Capítulo 39. Frisk estaba al lado de su amigo, observando cómo Naruto estaba firmando con su propia sangre, lo que dijo el pervertido, que era un contrato de invocación de sapos. Ok. Ero Sennin era muy práctico en cuanto a jutsu, pero de todo eso, equivalía a ver cómo es que Naruto ahora lo hacía. Había visto que Naruto tenía un sello en el estómago, lo que le impedía su control de chakra, y que no podía caminar por la agua, a lo que fue culpa de Orochimaru, lo que provocó esto desde que se tomaron con él. Pero con eso, también estaba Jiraiya, que quitó el sello de su vientre, pero generando más dolor del que tuvo cuando se lo pusieron al principio. Después de eso, trató de caminar una vez más por el agua, lo que provocó que Frisk mirara a otro lado, debido a que no quería mirar el cuerpo del chico, ya que estaba en short y su cuerpo mojado. Era una vista a lo que ella no tenía control. De incluso tratar de ver, y al parecer Jiraiya también notó, pero se concentró más por el chico para empezar su entrenamiento. También llegó el tema de los dos tipos de chakra que Naruto tenía. Eso fue un tema que Frisk no quería recordar, no por el hecho de que alguien más creyera que Naruto fuera un demonio, sino por el hecho de lo que ese chakra influía en él. No quería saber si el chico se dejara llevar por él, ya que había visto de antemano lo que le sucedía. Pero lo que hombre quería era que el chico controlara ese poder, lo que se debería decir que si no lo conseguía, podría volverse más inestable de tratar de controlar, y volverse en algo peor. No duró mucho cuando el chico gastó todo su chakra, y la explicación de el jutsu de invocación que ahora tenía que aprender. Decir que Naruto podría invocar a un sapo era interesante, aún también pensado qué tipo de sapo podría invocar. Lo que nos lleva a la hora. Naruto firmaba su nombre en el enorme pergamino, aún pensando en qué tipo de cosas haría mientras lo hacía. Frisk miraba a su lado, observando los nombres de las demás personas habían firmado el contrato. Entre todos ellos, algunos se destacaron del resto. Uno de ellos era el nombre Jiraiya, pero también al lado de este, el nombre Minato Namikaze. Ese nombre era del cuarto Hokage, lo que significaba que el hombre también tenía un pacto con los sapos, sin mencionar que el que tenía el contrato de los sapos era el viejo pervertido que Naruto tenía como maestro. Fue una sorpresa. Además de ver que cómo es que Jiraiya sonreía mientras Naruto firmaba el contrato. Algo en eso le decía que estaba orgulloso de ver al chico firmar el contrato. Una vez que terminó, Naruto tomó sus pociones de manos explicadas por el hombre, que miraba atento. Frisk estaba igual para ver qué sucedería ahora. Arte ninja. Jutsu de invocación. Golpeó su mano en piso de piedras, y estas empezaron a formarse sellos negros, para después expulsar humo. Todos esperaban que aparecería ahora. El humo se despejó, solo para ver un renacuajo. El silencio fue lo único que ambientaba el lugar, además del sonido del río en el que se encontraban. Naruto miraba al bicho escuálido moverse, pero con una mirada sin comprender qué acaba de pasar. Para Jiraiya fue un golpe duro por ver al chico lograr eso. Frisk miraba el renacuajo, con una mirada sin muchas emociones. Ok, nadie esperaba eso. Al menos esperaban que fuera un rana de un tamaño considerable, y no lo que parecía estar en agonía, moviéndose y saltando de arriba a abajo. ¿Qué es esto?, se preguntó Naruto ante su propio fracaso de ver al renacuajo aún en el suelo. Más tarde, Frisk había dejado a Naruto con el viejo pervertido, o mejor dicho Jiraiya. El viejo no podía soportar que le dijeran Ero Sennin, por lo que hizo su ridícula presentación, lo que causó más rareza al ver al hombre, pero este les dijo su nombre al final. Para Naruto no le bastó, por lo que siguió llamándolo Ero Sennin. Pero aún con eso, Frisk quería esperar a ver qué más lograba Naruto, pero debía hacer algo ella misma con su entrenamiento para estas peleas que se llevarían a cabo en un mes. Su pelea con Orochimaru, Sasuke y Sakura, habían sido algo demasiado para no olvidar. Con el hombre serpiente, pensó que había sido demasiado, puesto que después de toda su pelea, no había muerto en el montón de golpes y la gran técnica que le lanzó al final. Ella podía decir que hubiera calcinado al hombre, si fuera casi imposible de verlo aún moverse después de su pelea. También el hecho de verlo quelado a Sasuke en el bosque de la muerte. El chico había sido marcado en el cuello, y mostró un poder desagradable. Eso y el hecho sé lo que sucedió después de decirle que se detuviera. Ahora toda forma de decencia que tenía hacia el chico se fue por completo, además de ver lo que casi le hubiera hecho si no hubiera interferido antes. Al carajos la forma de decir que estaba siendo manipulado, el chico iba a violarla frente a todos, y eso no merecía nada a cambio, o una perdón al ver que el chico Asabache no recordaba nada. Claro, ¿cómo no hacerlo después tal golpe que le dio Naruto cuando la salvó?
Pero con todo eso, su pelea con él, fue una forma de decir que aún no estaba acostumbrada a su nuevo poder, y sobre el control del elemento fuego. Pero había demostrado avances. Desde su pelea con la Pinquete de pelo rosa, había hecho demostración de su otra parte de poder, el poder mágico que poseía. La fusión de magia y chakra, era una combinación interesante, pero a la vez poderosa, ya que su primera técnica, la dejó a la vista de todo el mundo. Eso y que vean cómo dejaba a Sakura en el último minuto de su pelea entre ellas. Había hecho a Sakura verse patética ante la fuerza y poder que Frisk tenía. Todo gracias al poder y determinación que ella poseía. Era sorprendente después de todo lo que pasó en las últimas pruebas de estos exámenes, y todavía había mucho más. Pero eso no debería dejarse atrás, debido a que aún debía mantener un control sobre ella misma y el poder controlarlo mejor. Pero necesitaba ayuda. Y sabía dónde conseguirlo. Mientras Naruto entrenaba, ella haría lo mismo, pero con un maestro diferente, y adicta a la tortura. Y. Dangos. Ahora mismo. Frisk estaba en una tienda de dangas, sentada en un mesa común, viendo a su actual maestro comerse unos 5 palillos de dangos en menos de un minuto. Vaya que a Anko le gustaba mucho el dango, como a Naruto le gustaba el ramen en exceso. Ella miró sus propios dangos en su mesa, que ya apenas había hecho algo para comerlos desde que vio a la mujer serpiente devorar los suyos, ya que Anko era más aficionada a comerse más dangos que cualquier persona alrededor. Aún con la boca llena de dangos, habló. Bien, niña. ¿Necesitas algo por lo cual viniste aquí en primer lugar? Le preguntó mientras la apuntaba con un palillo de dango a la niña frente a ella. Frisk sujetó su dango en la mano, y le dio un mordisco y saborearlo un poco. No estaban tan mal, eran buenos en todo caso. El sabor fue algo muy diferente a lo que había comido antes. Trató el dango para hablar. Sí. Necesito más entrenamiento. Naruto está con alguien más entrenándolo, y yo necesito lo mismo, pero de alguien que no sea un pervertido en extremo. Anko la miró unos segundos antes de reírse entre dientes. Vaya niña, ¿sabes? Me recuerdas un poco a Nai-chan. Frisk la miró, interrogante ante sus palabras, y giró su cabeza de forma adorable mientras le preguntaba. ¿Nai-chan? Para Anko, no iba a admitir la ternura de la niña, aun siendo una genin por sobre todas las cosas. Pero debía admitirlo, la mocosa era adorable. Pero con todo eso, sonrió al saber su pregunta. Verás, Nai-chan es una de la Jounin a cargo del equipo 8, los mismos que se enfrentaron en las preliminares. Frisk se puso con la misma cara de siempre, esperando más información, ya que no sabía quién era esta Nai-chan, además de quiénes eran sus estudiantes en los preliminares, ya que de todos ellos, no conocía a casi nadie. Ya que casi nunca se tomó la molestia de conocer a nadie más, ya que le agradaba tener a Naruto de compañía, en vez de las fangirls de Sasuke, o alguna otra persona que ya hubiera conocido, o se alejara de Naruto por orden de sus padres, o cualquier cosa relacionada con el Kyuubi. Con todo eso, no iba a lidiar. Anko alzó una ceja, confundida de que la castaña no conociera al grupo de Kurenai, ni mucho menos a su propio equipo. Debió de ser que la niña fue muy reservada como para tratar de convivir con alguien en la academia que solo la rubia Jinchuriki, pero no iban a entrar en ese tema. Bueno, Kurenai Yui, la Jounin del equipo 8. Kiba Inuzuka, Shino Aburame, y pequeña niña, Hinata Yuga. Bien, eso fue suficiente para que Frisk logre recordar esos nombres. Ciertamente sintió pena por Hinata, y en la forma en la cual fue tratada, y sobre todo al ver cómo es que aún con eso, quiso seguir peleando. Pero con todo eso, había que seguir adelante. Frisk miró sus dangos, antes de meterse otra bolita en sus boca, mientras miraba a Anko. Sí. Lo recuerdo. Pero, ¿por qué me parezco a la líder del equipo 8? Anko debitó otro palillo de dango entero mientras miraba a la niña. Verás, tú y Nai-chan tienen la misma costumbre de pensar en que los pervertidos son en extremo muy vistos por aquí, además de que en cierto modo, tu forma de ver las cosas, y además de que siempre andas con esa cara sin mucha emociones que ella. Pero aún así, eso me da la impresión de que detrás de esa linda carita tuya, hay algo más que pienso en sacar a relucir, incluso si tengo que esperar a que cumplas los 18, para ver qué haces en una pequeña reunión con amigas. Dijo mientras que disimuladamente señalaba con uno de sus palillos a una botella de sake. Frisk se quedó mirándola, entendiendo muchas cosas. No era tan igual que la mujer del equipo 8, pero en cierto modo de ver las cosas, la mujer era calculadora en algunos extremos, y si ella era amiga de su maestra, eso quería decir que pasaban el tiempo hablando de cosas, o en el peor de casos, bebiendo. Eso no quitaba lo dicho por la mujer experta en la tortura. Ella quiera hacerla beber, y demostrar que hacía cuando lo hiciera.
En muchos casos de quedar ebria, podría cometer cualquier locura, como por ejemplo, despertar en un callejón, en una pila de basura, con una botella de sake en la mano. Eso y que también termine desmayada en cualquier lugar sin ningún recuerdo de lo que sucedió. Preferiría no pensar en eso, pero de todas formas, para pasar un tiempo con Anko, debido a que hoy era su día libre, y también que la mujer acababa de terminar de hablar con Okage, y además de que tendrían que esperar un mes para las peleas entre los genin. Y entre todas ellas, estaban los dos mocosos a su cargo. Pero con ver a Frisk, supo que aún le faltaba algunas cosas que debía aprender, y ella debía estar ahí para hacerlo. Aunque no sabía cómo instruir a la niña, ya que no sabía qué más enseñarle, algo más que ni sea control de chakra, o algún nuevo jutsu. Aunque un nuevo jutsu tampoco estaría mal, pero también sabiendo quién sería su oponente, debía estar preparada. Bien niña, vamos a repasar unas cosas más antes de que empecemos con el entrenamiento. Primero, sabes bien quién es Sabaku no Temari, ¿cierto? La niña asintió, sabiendo quién era y a quién se enfrentó en las preliminares, y qué arma usó para hacerlo. Un abanico de un tamaño descomunal, además de la fuerza que ésta tenía. Esa chica Temari tiene un talento en el estilo del viento, y más con ese abanico que tiene para pelear. Lo que quiero llegar con esto, es que cualquier ataque de elemento fuego, o en tu caso, no servirá de nada con ella. Frisk estaba prestando atención a las palabras de Anko, y Chara estaba comiendo lo mismo que Frisk a su lado, pero en la mente de la niña, debido a que todo lo que tocaba, ella lo tenía en su mente. En este caso, Chara estaba comiendo mientras escuchaba la conversación. Si usas esa técnica nueva tuya de puños ardientes, ella podría lanzar algún golpe de aire hacia ti, y eso causaría que te quemarás por completo. Frisk se quedó firme entendiendo todo lo que le decía. Pero también hay ventaja en eso, ya que sabes otra técnica que podría aumentar la fuerza del ataque, incluso si ella lanza un jutsu de viento hacia ti. Una bola de fuego para ser exacto. Pero con solo vas a pelear con eso, ya que por como vi, te falta experiencia en pelea, al igual que también el combate con algún arma, además de cortar con ese cuchillo que tienes. Estaba dejando puntos muy en clara sobre lo que Frisk podía hacer, y todo era muy cierto en muchos casos. No tenía mucha experiencia en pelea, además de solo fuerza en sus golpes, junto con la velocidad que poseía, y el chakra y magia que tenía. Todos ellos eran puntos que remarcar, y Anko le daba instrucciones de lo que era buena, y en que necesitaba aprender. Primero, terminemos para poder ir a algún lugar para explicarte más sobre lo que necesitas. Primero que nada Taijutsu. El que tienes necesita pulirse aún más, además de usar tus armas en combate. Frisk asintió, mientras terminaba su único plato de dango, mientras que Anko se terminaba su 10º platillo. Era mejor no decir nada ante la pila de platillos de comido que Anko podía comer. Salió del restaurante con ella, pero también dejando una propina por la comida. Más tarde, ahora mismo, en un pequeño campo abierto lejos del bosque de la muerte, se encontraba una Frisk sentada en el suelo, mientras Anko estaba parada con unos rollos de entrenamiento para Frisk, más específico, de Taijutsu. Eso debería ser suficiente. No estoy bien especializada en arte de peleas cuerpo a cuerpo, por lo que estos pergaminos de las instalaciones de mi trabajo deberían ser útiles. Lamento no enseñarte nada yo misma. No se preocupe. Al menos sé que puedo confiar en usted para enseñarme cosas con este en algún futuro. Anko le sonrió al saber sus palabras, mientras se retiraba del lugar. Bien, volveré más tarde para ver cómo te va. Haz tu mejor esfuerzo. De ahí, desapareció del lugar, mientras dejaba a la castaña con sus pensamientos. Chara estaba a su lado, observando todos los tipos de pergaminos que le dejó Anko. Muchos de ellos con cada tipo diferente de pelea y entrenamiento avanzado. Todo era bueno por decirlo menos. Entre todos ellos escogió uno. Empezaré con este, dijo mientras levantaba un pergamino de Taijutsu, nuevo al que tuvo la vez anterior. Fue algo interesante ver la forma de pelea, por lo que tuvo que ponerlo en práctica, mientras que Anko terminaba sus cosas. Más tarde, Anko caminaba hacia el pequeño lugar de entrenamiento en que dejó a Frisk. Había dejado a la niña con el suficiente conocimiento para que pudiera entrenar, mientras se encargaba de algunas cosas del examen Chunin, además de ver que tenía que ver en dónde se encontraba esa serpiente rastrera de Orochimaru. Todo era lío en estos días, sobre todo en los exámenes Chunin. Esperaba que nada malo pasara en el transcurso de esos días. Por ahora solo debía concentrarse en sus cosas al igual que en el entrenamiento de la castaña que tenía como estudiante. Llegó al lugar, para ver a Frisk en el suelo, con lo que parecía ser pequeños maniquíes de entrenamiento hecho pedazos por todo el lugar.
Frisk estaba en el suelo, respirando grandes cantidades de aire, mientras que el sudor caía de su cara, y el sol reflejando su rostro bronceado y brillante ante la mujer serpiente. Pudo ver que Frisk se había esforzado demasiado por como podía ver, además de los árboles que tenía varios agujeros en forma de puño, y una que otra pista de sangre inyectados en ella, coloreando las astillas en la corteza de los árboles. Al parecer Frisk no se conformó con golpear un árbol, sino que siguió golpeando los demás por deporte o porque ya no hubo más lugares que golpear, además de las enormes rocas alrededor, los cuales no eran una opción a tomar. No era opción romperse los nudillos por algo así, si es que hubo una cura para poder regenerarlos. Frisk mantuvo sus ojos cerrados, pero esa vez sin ver nada, debido al agotamiento, o el porque el sol aún estaba en el cielo, y no quería tener un punto en campo de visión, impidiéndole ver más de lo que ya podía. Se detuvo cuando sintió la sombra de alguien encima de ella. No abrió sus ojos, pero pudo notar a Anko sonriéndole, mientras la veía tirada el suelo de forma cansada y agotada de todo su entrenamiento. Bien, avanzaremos mucho por como puedo ver. Frisk controló su respiración, y la miró con calma, aún sin poder levantarse aún debido al agotamiento y el peso de todo su cuerpo. Era como si estuviera cargando una cantidad de ladrillos en algunas partes de su cuerpo, lo que le impedía moverse aún. Solo debía mantenerse ahí mientras observaba a su maestra, seguir sonriéndole y elogiar su avance. Sí. Fue que dijo antes de que el cansancio llegara a su cuerpo. Se había dormido. Anko la observó, mirando que desde que se fue había hecho bastante. Se merecía esto. Ahora solo debía llevarse del lugar. Más tarde, Frisk empezó a moverse en lo que parecía ser una cama. No necesitaba abrir sus ojos para no darse cuenta de en dónde estaba. Era el mismo lugar en donde se operaba mientras entrenaba con Anko antes de los exámenes Chunin. Con eso, fue suficiente para darse cuenta de dónde estaba. Su cuerpo se encontraba bien, aunque algo adolorido después de todo su esfuerzo en el entrenamiento. Era casi de noche, por lo que pudo divisar que eran las 6 de la noche. La puerta de la habitación se abrió, mostrando a una Anko algo aburrida debido a su trabajo, ya que aún no recibió alguna misión durante los exámenes Chunin, ya que tenía que estar a cargo de estos hasta que llegue el final. Miró a Frisk que ya se había levantado. Bien, estás despierta. Anko se sentó a su lado, observando la forma cansada de Frisk, ya que desde que la trajo tuvo que atender sus heridas, y sus nudillos eran parte de eso. Lo raro es que después de curarla y vendar sus manos, estas parecían cerrarse con lentitud. Algo desconcertante, pero por amor a algo, que no sea nada malo que la joven tenga que tener en su cuerpo. Pero en casos así, ni debía preocuparse demasiado. Veo que te recuperaste mejor de lo que yo hubiera creído, pero de todas formas, me alegro de todo ti avance. Sonrió al verla. Gracias. Frisk le sonrió en respuesta, debido a que había avanzado mucho en ese entrenamiento que se puso a sí misma, pero de todas formas, debía seguir entrenando. Pero ahora no, claro. Era muy tarde para eso, y su cuerpo estaba cansado como para intentarlo. Eso y apestaba a sudor. Debía darse y un baño, y la nariz de Anko le daba una pista para decir que su olor era muy reconocido. Anko miró la forma sucia de la niña, además de su ropa. Desde que terminaron las preliminares, no había hecho nada más que estar desde la fue a ver Pat a pedirle entrenamiento, además de que necesitaba un baño. Sabía la cura para esto. Oye, ¿qué tal si salimos un rato, niña? Frisk miró a su maestra, confundida de qué se refería y a dónde irían. Más tarde. Esto es increíble. Anko estaba, en todo en su esplendor para cualquier pervertido que la mirara, desnuda. Eso incluyendo a Frisk. La chica también estaba desnuda, con una toalla en cabeza. Ambas estaban en una de las aguas termales más cerca de la aldea, y debía decir que esto estaba haciendo milagros para cualquiera que entrara en ellas. Sí, esto es increíble, dijo Chara mientras también sonreía tontamente mientras estaba recostada, igual de desnuda que las otras dos. Sus mejillas estaban más coloradas de los que ya eran, pero su piel pálida disminuye una parte de ella. Frisk no hizo nada para responderte, no queriendo causar algún revuelto entre ella y Anko. Sí. Es increíble, dijo ella sonriendo mientras se hundía un poco más en las aguas. Anko había pedido una pequeña botella de sake para acompañar su baño, sin importar que Frisk esté a su lado. Frisk miró a la mujer tomar un pequeño trago de su sake con un pequeño platillo blanco, pero era más decir sobre lo que ella era. Chara también la notó, pero se puso más abajo del agua mientras hacía burbujas con su boca. Ambas veían el cuerpo perfecto de Anko, y esos pechos que parecían flotar en el agua, y ella ahí, sonriendo mientras sus mejillas estaban rosadas debido al alcohol.
Solo esperaba que no se ponga ebria y tuviera que mandarla a casa cuando ni siquiera sabía en dónde vivía la mujer de todos modos. Frisk se sumergió un poco más en el agua, aún observando la forma desarrollada de la mujer serpiente, y en lo atrevida que se veía mientras tomaba su sake. Esta mujer volvía a lo modesto, inmodesto en muchos sentidos, incluso si no trataba de hacerlo a propósito. Dejó y concentró su mirada en el cielo. La noche oscura y las numerosas estrellas brillando en el cielo nocturno. Fue una vista linda ante ella, mientras que Chara hacía lo mismo. Su forma fantasma adecuándose ante la forma en la cual se movía dentro del agua de las termas. Es una buena vista, dijo Anko mientras captaba la mirada de Frisk en el cielo de la noche. Frisk asintió mientras ni dejaba de mirar el cielo. La castaña miró a la mujer, pero más en una cosa, más en específico lo que tenía el cuello. Una marca negra de 3 tomoes en él. Era la misma marca que Sasuke tenía en el cuello, pero pudo ver que Anko no parecía ser afectada por él de algún modo en específico, incluso antes de conocerla. Debió de ser importante esa cosa, ya que Sasuke actuó de forma descontrolada, y esperaba que Anko no actuara de la misma manera con alguien más que ella conociera. Pero en su forma de actuar antes que todo, ella parecía no importarle eso, incluso cuando debió saber lo peligroso que podía volverse si no tenía cuidado. Desvió su mirada de ese sello, mientras disfrutaba del agua una vez más, antes de saber qué más haría en su entrenamiento durante estos días, además de solo entrenar taijutsu. Pero solo tenía esto antes de no volver a pasar por una oportunidad así. Ya que parecía un momento entre maestra y alumna. Debió aprovechar esto, pero también viendo la hermosa figura Anko, la cual enviadaba, aún no sabiendo el porqué. Miró sus pechos, los cuales no eran tan grandes en comparación con los de Anko tenía. Se sintió pequeña ante eso, y la depresión se subía por su cabeza, al igual que Chara que tenía la sensación de golpear lo que Anko cargaba, solo por furia y frustración de no tener lo que ella tenía. En resumen, ambas debían admitir que Anko era la más hermosa entre las mujeres que había conocido. Si hubiera alguien más hermosa que Anko, lo dudaba, si alguien cargara unas sandías en su pecho, y demostraba autoridad entre las mujeres, Frisk terminaría el piso haciendo círculos en el suelo por no tener lo que las demás mujeres tenían. Lo mismo debía ser para Anko si habría alguien más con un mejor cuerpo entre los de su grupo de edad. ¿Importaba ahora? No por el momento. Una semana después. Frisk estaba parada en el campo de entrenamiento, esperando que Anko apareciera. Hoy iba a ser un día diferente a cualquiera. Ya había practicado demasiado su taijutsu que ya debía tener el resto controlado, si es que su oponente no peleaba con golpes, y usaba ese enorme abanico para hacerlo. Pero de ser así el caso, podría arreglársela sin ningún problema. Aunque... se preguntaba cómo le estaría yendo a Naruto desde la última vez que lo vio con el viejo verde de su maestro, y no sabía qué estarían haciendo desde que los dejó. Solo esperaba que el viejo pervertido no hiciera algo para corromper a su amigo. Si es que no quisiera sufrir una castración. En una parte alejada de la aldea. Jiraiya estaba viendo a las chicas en una cascada, mientras Naruto entrenaba el jutsu de invocación ya durante una semana y aún no había muchos resultados. El hombre de pelo blanco estaba mirando a las chicas bañarse en bikini, mientras no paraba de balbucear y sonreír. Solo por ese instante, su cuerpo se puso blanco ante algo, y sin pensarlo sujetó sus partes con temor a que algo le sucede con respecto a Naruto. Fin del capítulo.